buenas noches. Vamos a ver el tema de sistemas de bombeo. Ya en la clase anterior se estuvo resolviendo un ejercicio que es muy parecido al que nosotros hemos estado acostumbrados a trabajar con el tema de la ecuación general de la energía que proviene de la parte del teorema de Bernoulli, ¿verdad? Pero en este caso, pues básicamente es un complemento de lo que ya se había visto al inicio del curso de hidráulica, y básicamente pues únicamente vamos a agregar algunos conceptos un poquito más orientados a la parte práctica y comercial, que es como nosotros determinamos qué equipo vamos a utilizar y cómo lo podemos ir a comprar, ¿verdad? Que esa es una de las ese es uno de los objetivos cuando nosotros hacemos algún cálculo y tenemos la necesidad de agregar algún equipo que pueda agregar energía al sistema. Lógicamente podemos trabajar con configuraciones bastante simples que pueden ser básicamente la instalación de un equipo de bombeo para poder elevar el agua de un punto A hacia un punto B. Y básicamente con eso vamos a resolver la mayor cantidad de problemas que nosotros tengamos cuando sean problemas de pequeña escala. Pero puede haber otra situación que puede ser como la que nosotros estamos observando precisamente aquí en la pantalla, ¿verdad? Acá, en este caso, nosotros tenemos una configuración de 6 bombas, ¿verdad? Si ustedes las ven, estas bombas son colocadas en la parte exterior, ¿verdad? Y básicamente este tipo de bombas o este tipo de configuraciones se les denomina bombas en paralelo. ¿Por qué? Porque básicamente todas están conectadas a un mismo sistema de tubería, ¿verdad? Básicamente esas son las conexiones de las 6 bombas y tienen una sola tubería que es la que se encarga de llevar el flujo a donde nosotros querramos hacer algún aprovechamiento. Por ejemplo, ¿en qué casos podría ser útil esto? Básicamente, cuando nosotros tenemos una configuración de este tipo, nosotros mantenemos la carga dinámica total, se mantiene, o sea, las bombas únicamente van a ser capaces de poder elevar el flujo a cierta altura, ¿verdad? Básicamente. Pero la ventaja que se tiene acá es que la tubería central se diseña para un caudal total, ¿verdad? Y cada una de las bombas se van a diseñar con un caudal inicial, que podría ser un caudal 1, un caudal 2, un caudal 3, un caudal 4, un caudal 5 y un caudal 6. Y la suma de estos caudales básicamente van a ser igual al caudal total, ¿verdad? Entonces, repitiendo, ¿dónde podría ser provechoso un sistema de estos? Pues estos sistemas son provechosos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un centro comercial. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos un día domingo a un centro comercial, resulta que los baños están llenos, ¿verdad? Están saturados, el área de alimentos, pues las mesas están completamente llenas, hay bastante gente, incluso hay gente que solo llega a utilizar los servicios sanitarios, ¿verdad? Porque no hay un control de que si uno está consumiendo o no. Y básicamente entonces, cuando yo tengo una alta demanda, este tipo de sistemas me sirven. ¿Por qué? Porque yo puedo tener algún sistema automatizado. ¿Para qué? Por ejemplo,
Cuando yo solo esté consumiendo un caudal muy pequeño, es decir, cuando yo solo esté consumiendo el caudal 1, básicamente solo va a arrancar la bomba 1. Ese diseño sería relativamente simple y únicamente yo tendría que calcular para la bomba 1, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si en el sistema se excede la capacidad? O sea, yo necesito más caudal porque hay más consumo. O sea, ya no es un día, ¿qué les digo yo? Un lunes a las 10 de la mañana, sino que estamos hablando de un viernes a las 7 de la noche. Entonces, un viernes a las 7 de la noche es probable que tenga necesidad de conectar 3 bombas, ¿verdad? Entonces yo puedo tener el caudal 1, 2 y 3. ¿Qué pasa si es un día sábado a mediodía, a la hora del almuerzo? Probablemente pues yo necesite arrancar la cuarta bomba. Y entonces básicamente ahí ya llevo 4/6 de caudal, ¿verdad? Porque tengo ya la sumatoria. Y por ejemplo un domingo para la hora pico, pues entonces yo puedo prender las 6 bombas y básicamente pues cubrir la demanda que yo pueda tener en este centro comercial, ¿verdad? Este tipo de configuraciones solo se hace en proyectos grandes, ¿verdad? Una configuración así nunca, nunca, nunca la van a ver en una vivienda, ¿verdad? Porque obviamente en una vivienda pues basta con una sola bomba, ¿verdad? La demanda es bastante baja y la probabilidad de que se utilicen varios aparatos sanitarios al mismo tiempo también es baja, ¿verdad? Porque ustedes no pueden estar en la lavandería, tampoco pueden estarse bañando, tampoco pueden estar lavando el patio, tampoco pueden estar lavando un carro, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Es imposible, a menos de que vivan 40 personas en una casa, pues entonces ahí, pues ya la lógica también nos diría que pues entonces el consumo va a ser mayor y por lo tanto la solución que yo tengo que implementar pues también va a ser alta, ¿verdad? Entonces, esta configuración que acabamos de ver básicamente es una configuración que suele denominarse un arreglo en paralelo, ¿verdad? Y hay otra configuración que es en serie, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una configuración en serie, básicamente lo que hacemos es acoplar varios sistemas de bombeo eh, consecutivamente, ¿verdad? Entonces tenemos una sola línea o una sola dirección de flujo, pero tenemos varios equipos acoplados. Entonces esto normalmente funciona más cuando tenemos bombas sumergibles, ¿verdad? Y básicamente una de las diferencias con el sistema en paralelo es que en el sistema en paralelo lo que cambiaba era el caudal, pero mantenía yo siempre una carga dinámica total. En un sistema en serie, yo lo que estoy aumentando es la carga dinámica total. Mientras más acoples haga, mayor va a ser la carga dinámica total, pero mi caudal va a ser constante, ¿verdad? Bueno, relativamente constante. Lógicamente, pues va a depender de otras condiciones, pero con el caso de los sistemas en serie, yo lo que busco es ganar altura, o sea, llevar el fluido a una altura superior, muy superior, ¿verdad? Hablemos de unos pozos mecánicos bastante profundos o que yo tenga una captación de agua, por ejemplo, algún río, y yo tenga que llevar el agua hasta 1000 metros de diferencia de nivel, pues obviamente yo voy a querer acoplar bastantes elementos para poder ganar carga dinámica, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo no necesito realmente tanta carga dinámica, sino que yo lo que realmente necesito es un caudal, pues entonces yo puedo venir a una configuración en paralelo y garantizar que siempre voy a tener flujo, pero básicamente yo aquí voy a tener poca diferencia de altura, ¿verdad? Entre la cisterna de un centro comercial y su nivel más alto, que hablemos del centro comercial de Plaza Magdalena, en el que tenemos básicamente dos niveles, ¿verdad? Y casi todo se desarrolla en una sola planta,
pues ahí no hay necesidad de tener tanta carga dinámica total, ¿verdad? O tanta energía, porque no es lo que me va a ayudar a poder cubrir toda la demanda, sino que lo que me va a ayudar es tener suficiente caudal, porque voy a tener muchos puntos de consumo, ¿verdad? Entonces, básicamente, esas son dos diferencias grandes y vale la pena explicarlas desde un principio porque su utilización es interesante, mas no lo vamos a llegar a ver, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en este tipo de sistemas. Podríamos decir que esto es un poquito más avanzado y nosotros nos vamos a enfocar en lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? El ejercicio que ustedes ya resolvieron, pues es un ejercicio muy parecido a lo que ya hacían, solo que con una terminología un poquito diferente. Entonces, pues nos vamos a enfocar en ese tipo de solución, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y básicamente aquí, pues tenemos a modo de introducción, pues no vamos a leerlo todo. Lo único que vale la pena resaltar es que vamos a estar verificando cómo son las instalaciones de bombas en tuberías simples, ¿verdad? Las tuberías simples ya las habíamos visto según habíamos iniciado el curso. Son sistemas que parten de un punto A un punto B y prácticamente pues no tienen mayores derivaciones ni ramificaciones, ¿verdad? Sino que van directas y lo que yo necesito pues es superar toda la altura que hay desde un punto A hasta un punto B, incluyendo las pérdidas menores, incluyendo la carga de velocidad, incluyendo las pérdidas por fricción. Y pues obviamente pérdidas menores incluye válvulas, accesorios y algún otro dispositivo, equipo que pueda haber en el camino, como puede ser un filtro, como puede ser algún otro sistema que necesite superar cierto valor de energía para poder pues funcionar, ¿verdad? Entonces acá básicamente es eso y entender cómo se realiza el análisis y diseño de redes de tubería de sistemas de abastecimiento de agua, que básicamente pues ya más adelante nos vamos a enfocar mucho en sistemas de abastecimiento de agua, incluso en el diseño de redes. Si ustedes ven los temas de redes, redes abiertas, redes cerradas y redes mixtas, básicamente ya están enfocados en abastecimiento de agua. Entonces, como ingenieros civiles, principalmente vamos a tener ese tipo de aplicaciones. No significa que en algún momento pues nos llamen o nos pregunten sobre algún otro tipo de fluido, pero básicamente el agua va a ser nuestro pan diario, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar en el abastecimiento de agua. Y básicamente para esto vamos a utilizar lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que podemos utilizar para las pérdidas por fricción en tuberías, dependiendo si es laminar o si es turbulento el flujo, pues podemos usar las ecuaciones de Hagen-Poiseuille o la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿verdad? La ecuación de Darcy-Weisbach es universal tanto para flujo laminar y flujo turbulento, y Hagen-Poiseuille pues básicamente es para flujo laminar, ¿verdad? Pero eso básicamente nosotros ya lo sabemos y pues vamos a avanzar. De hecho, veamos en la siguiente diapositiva que por lo general los ingenieros civiles e hidráulicos se encargan únicamente de la selección de la bomba. Ojo, la bomba tiene que ser apropiada para la aplicación que yo quiero, ¿verdad? Pueden haber bombas de aceites, pueden haber bombas de hidrocarburos, pueden haber bombas de aguas residuales, pueden haber bombas de sumidero, que normalmente se le llaman a las aguas pluviales. Entonces no es la misma bomba que yo voy a utilizar para un agua residual que para un agua pluvial. Ni tampoco va a ser la misma bomba que yo voy a utilizar para abastecimiento de agua potable, ¿verdad? Para empezar desde ahí ya hay diferentes bombas para diferentes aplicaciones o diferentes tipos de agua, ¿verdad? Hablando solo de agua. Luego, si hablamos bombas para extraer petróleo, para extraer gasolina, pues ya pueden haber otro tipo de bombas específicas para ese tipo de fluido, ¿verdad? Y además
depende de las características o de las condiciones de mi problema en específico, ¿verdad? Si yo tengo una diferencia de niveles muy alta, yo voy a tener un tipo de bomba. Si yo tengo diferencia de niveles muy baja, voy a tener otro tipo de bomba. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cada configuración va a tener una selección de bomba más apropiada para lo que estoy buscando, básicamente. Y de ahí podemos limitarnos nos limitamos a estudiar el efecto de una bomba sobre una línea de gradiente hidráulico, ¿verdad? Esta línea de gradiente hidráulico o línea piezométrica, pues ya la vimos cuando estábamos viendo redes, ¿verdad? Incluso hay algo que no les expliqué, que me estoy recordando ahorita, y es tanto en redes cerradas como en redes mixtas, cómo se hace un diagrama para curvas, para las líneas piezométricas. Creo que eso lo podríamos revisar en alguna imagen cuando ya regresemos a una clase presencial. De momento, quedémonos con la idea de la línea de gradiente hidráulico, línea piezométrica para una línea de distribución, una red de distribución abierta, ¿verdad? Que esa sí la fuimos dibujando en la clase así cuando estábamos haciendo el cálculo por tramos. Y sobre la línea de energía total en un flujo de tuberías, ¿verdad? Básicamente la diferencia entre la línea piezométrica y la línea de energía total es que en la línea de energía total pues nosotros estamos incluyendo pues la carga de velocidad que pueda llevar un fluido, ¿verdad? Asimismo se definen los conceptos de curvas de las bombas, o sea, curvas características. Normalmente estas curvas de las bombas también reciben el nombre de curvas características, ¿verdad? Y es allí donde yo visualmente, ya luego de hacer mis cálculos, yo puedo verificar cuál es la bomba que se adapta mejor a las condiciones que yo tengo, ¿verdad? Esa curva característica de la bomba va a estar en función de dos variables, básicamente la carga dinámica total y del caudal, ¿verdad? Lógicamente hay más factores que también son importantes de controlar, pero en este caso particular eh, vamos a primero ver las curvas de las bombas y luego vamos a ver los siguientes factores importantes. Y la altura neta de succión positiva, que es el NPSH. Este valor es bastante importante. ¿Por qué? Porque de él depende si mi equipo de bombeo va a funcionar correctamente o no. ¿Y a qué me refiero a si va a funcionar correctamente o no? Puede ser de que yo compre al azar un equipo de bombeo, me hice un cálculo rápido, me dio 25 HP, fui a una venta de bombas, compré una bomba de 25 HP, pero no revisé las curvas características, no revisé el NPSH, no revisé la eficiencia, y resulta que yo la compro, la instalo, la pongo a funcionar, y al principio la bomba funciona bien, ¿verdad? Sin ningún problema. De repente, durante el funcionamiento, empieza a hacer un ruido extraño, empieza a tener demasiada vibración, pero el agua sigue llegando, entonces digo yo, bueno, está raro, pero el agua sigue llegando, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? A lo largo del tiempo es como que ustedes tuvieran un carro embrecado, por así decirlo. Para quienes no conocen qué es un carro embrecado, pues básicamente es como que si le hubieran pegado los frenos. Entonces ustedes están forzando el vehículo a circular semifrenado, ¿verdad? Entonces el vehículo probablemente vaya a caminar, pero no es la mejor condición de manejo, ¿verdad? En algún momento o se les van a calentar los frenos o se van a quedar pegadas literalmente las fricciones a los discos o algo raro va a pasar, ¿verdad? Entonces no tenemos que esperar ese momento, ¿verdad? Sabemos que ya hay algo raro o algo que no está funcionando bien en el vehículo y tenemos que revisarlo. Lo mismo sucede con este tema, ¿verdad? Si nosotros no tenemos bien calculada nuestra NPSH, puede hacer que entremos en un proceso de cavitación. Cuando entramos en un proceso de cavitación, lo que sucede es que se generan pequeñas burbujas dentro de la bomba. Estas pequeñas burbujas lo que hacen es que al momento de topar con los componentes internos de la bomba,
implosionan. ¿Qué quiere decir que implosionan? O sea, que explotan. Pero son tan diminutos y es tan frecuente esa implosión que empieza a dañar internamente las partes de la bomba, provocando que a un corto o mediano plazo ya los componentes internos de la bomba dejen de funcionar o se dañen grandemente, lo que provoque pérdida de eficiencia principalmente en el equipo de bombeo y también un deterioro prematuro que podría ser bastante perjudicial para un proyecto, principalmente cuando son proyectos con equipos de bombeo de unas potencias bastante grandes. ¿Por qué? Porque pueden ser muy caros, ¿verdad? Entonces ustedes compran un motor de 100 HP, un motor de 100 HP, si ustedes se ponen a pensar y a revisar las fichas técnicas de los vehículos, casi todos los vehículos modernos tienen motores de 100 HP a 200 HP, depende el tipo de vehículo, pero por ejemplo un Yaris puede tener 100 HP el motor. ¿Cuánto puede costar el motor de un Yaris? Pónganse a pensar. Unos 40,000, 50,000 quetzales, un motor de 100 HP. Y si su bomba es de 100 HP, vayan haciendo la relación. Si el motor de un Yaris vale 40,000, 50,000, el motor de una bomba, pues probablemente esté por ese rango, ¿verdad? Además, yo no voy a poner un motor como el de un carro en una bomba, ¿verdad? Probablemente ese motor sea especial y sus dimensiones y sus características sean diferentes. Por lo tanto, es probable que su fabricación sea aún más cara que el motor para un vehículo. Entonces agreguémosle un factor ahí extra por la fabricación especial que debe tener este motor. Aparte, la instalación, aparte el ensamblaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fácilmente una bomba de 100 HP les puede salir carísima, unos 200,000, no sé, 300,000 quetzales. Y si se les daña a los 6 meses, ¿quién va a pagar por la reparación de ese equipo? ¿Verdad? Eh, es un poco complejo y entonces empiezan a buscar culpables. ¿Qué fue lo que pasó? Se hizo correctamente el cálculo hidráulico, quién fue el ingeniero, se ponen a investigar y todo, miren, no. O sea, básicamente, o sea, sí está bien la potencia teórica, pero no se verificó que ese equipo en específico que se compró no era para apto para estas características específicas del problema, ¿verdad? Entonces con eso tenemos que tener mucho cuidado. De ahí, pues entonces salen los diferentes tipos de bombas. Entonces en este caso, veamos que de acuerdo con la forma de sus rotores, o sea, lo que hace que haya una impulsión, eh, podemos ver que tenemos principalmente bombas centrífugas, que son las bombas más comunes y más simples, ¿verdad? Básicamente yo creo que todos han visto las bombitas como esta bomba de color azul, ¿verdad? Es bastante común. Ustedes pueden ir a Semaco, ahora que está Semaco, o pueden ir a cualquier ferretería y básicamente las van a encontrar en denominaciones de medio HP, van a encontrar de 1 HP, probablemente vayan a encontrar de 2 o de 2.5 HP, depende del fabricante. Pueden encontrar de incluso de 3 HP, pueden encontrar de 5 HP, pero entre medio 1 y 2 es lo más común para un uso bastante cotidiano como puede ser un hogar. Ya para pequeños proyectos probablemente ya pueden ir por 5 HP, y entre 5 y 7.5 HP probablemente para proyectos pequeños, y para proyectos con poblaciones mayores a entre los 1000 y los 5000 habitantes, probablemente ya vayamos desde los 10 HP hasta unos 50 o 60 HP, ¿verdad? Ahora, si estamos hablando de poblados bastante más grandes, por ejemplo, casco urbano de Cobán, estamos hablando de bombas aproximadamente de unos 200 HP, ¿verdad? Obviamente hay variables en juego, ¿verdad? Estamos viendo el tipo de flujo, tipo de fluido, estamos viendo carga dinámica, estamos viendo caudal, y todo eso pues influye en el cálculo de la potencia,
¿verdad? Mientras menor sea el requerimiento, tanto de caudal como de carga dinámica, pues en una vivienda puede funcionar bastante bien una bomba de medio HP. Repito, poblaciones relativamente pequeñas, carga dinámicas de unos 50 metros aproximadamente y unos caudales entre 2, 3 o 4 litros por segundo, podríamos estar en 5 HP. Y cuando ya tenemos soluciones bastante grandes y bastante necesidad, tanto de caudal como carga dinámica, pues nos podemos ir 200 HP. Estoy hablando del municipio de Cobán. Si hablamos del tema de las hidroeléctricas, podríamos estar hablando de bombas de un kilowatt, o sea, un poquito más de 1000 caballos de potencia. Nada, pongamos 1. Por decirles algo, 1.4, 1.5. Habría que hacer la conversión acá, pero estos serían 1500 HP, ¿verdad? Esto para flujos ya dados en metros cúbicos por segundo, ¿verdad? En estos primeros casos, básicamente el flujo va a estar dado, pero en su mayoría en litros por segundo, ¿verdad? Entonces son diferentes tipos de aplicaciones, diferentes tipos de bombas y algunas son horizontales, como la que observamos acá, ¿verdad? Tienen un eje horizontal, aunque la impulsión sea vertical, ¿verdad? Y tenemos otras bombas que son verticales, ¿verdad? Entonces, así como esta que ustedes observan acá, bueno, creo que todas son para flujos, son bombas sumergibles. Esta primera es muy parecida a una bomba de sumidero que yo les decía para agua pluvial o para aguas residuales. Tiene unas rejillas en la parte de abajo donde filtra cierto tamaño de partículas. Por ejemplo, podrían ser un poquito más cerradas o más abiertas dependiendo del diseño, pero básicamente están limitadas por un diámetro de partículas que pueden entrar a la bomba y que pueden ser impulsadas por esta parte de la tubería que es la salida, ¿verdad? De ahí tenemos estas bombas de flujo axial, que básicamente estas, su utilización básica, veamos acá, son bombas de baja altura piezométrica y alta capacidad. ¿Qué significa eso? Que probablemente me vayan a servir para poder sacar agua de un embalse, de un lago y poderlo conducir tal vez a un riego de agricultura, ¿verdad? Entonces básicamente ahí que necesito pues únicamente extraer el agua de una fuente, que puede ser un lago, una laguna, algo artificial, y alimentar un sistema de riego. Básicamente lo que yo necesito es caudal, no necesito carga dinámica, ¿verdad? Entonces su utilización pues básicamente sería así. Tenemos un pequeño esquema de cómo sería su composición acá. Ahora veamos, con las siguientes tenemos unas bombas de flujo mixto. Acá básicamente nos dice que el agua entra a la bomba en dirección axial y sale con componente de velocidad tanto en dirección axial como en dirección radial. Esto básicamente es cómo está diseñada. Nosotros normalmente no compramos con estos nombres, ¿verdad? Sino que nos vamos, damos el uso o damos el tipo de flujo, mejor dicho, que vamos a impulsar y empezamos a ver características de las curvas de la bomba y chequeamos carga dinámica y caudal. Básicamente eso nos puede ayudar bastante para seleccionar el tipo de bomba idóneo más que yendo por un nombre, ¿verdad? Es raro ir a seleccionar un equipo de bombeo ya conociendo el nombre específico del equipo, a menos que tengamos suficiente experiencia y ya hayamos utilizado ese tipo de bombas con características similares. Entonces la selección podría ser un poquito más simple. De lo contrario, pues sí tendríamos que verificar algunas características generales para poder
nosotros orientarnos, ¿verdad? Por ejemplo, por decirles, ustedes quieren tener un transporte que traslade 1 tonelada de carga, pues entonces ustedes ya saben que no van a comprar un Yaris, que no van a comprar un Mazda 3, que no van a comprar un Kia Picanto, por ejemplo, que esos no son vehículos de carga. Entonces descartan y van a ver las características y las fichas técnicas que todos los vehículos que pueden transportar más de 1 tonelada, pues son los pickups, ¿verdad? Pickups puede ser un Hilux, puede ser un Frontier, puede ser un D-Max, puede ser un Mitsubishi L200, qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces ustedes ya entraron en un grupo, ya entraron en una categoría. Entonces ahí ustedes ya saben que esos vehículos pues son capaces de transportar 1 tonelada. Pero entonces vienen y dicen, ah bueno, pero hay Kia también, ¿verdad? Tengo un camioncito Kia de esos pequeños, K2700, un K3000, que también tienen capacidad de transportar más de 1 tonelada, o un Isuzu Travis o qué sé yo, ¿verdad? Pero entonces ahora vienen ustedes y dicen, ah bueno, pero yo necesito ir a una velocidad de 120 o 130 kilómetros por hora. Probablemente con un pickup sí puedan llegar, incluso superar esa velocidad, pero ¿será que con un camión yo puedo superar 120 o 130 kilómetros por hora? Probablemente no, ¿verdad? O probablemente sí, pero va a ser incómodo el viaje, va a rebotar mucho, va a ser muy inestable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se van como que descartando ciertas características, y las curvas características les van a dar a ustedes cierto rango para poder determinar cuál es la mejor opción, ¿verdad? De ahí tenemos una pequeña tablita donde nos dicen cuáles son los principales usos. Por ejemplo, tenemos bombas centrífugas, que son las primeras que vimos de flujo radial. Nos sirven para presiones altas. Una presión alta es una carga dinámica total alta, ¿verdad? Y caudales bajos. Entonces vean acá, esto sería carga dinámica total alta, caudales bajos, ¿verdad? De flujo axial tenemos carga dinámica total baja, caudales altos, ¿verdad? Que era el caso de que yo les decía de un sistema de riego, incluso el tema de las hidroeléctricas, ¿verdad? Ustedes necesitan caudal. ¿Por qué? Porque necesitan mover un gran flujo de agua a una altura relativamente baja, ¿verdad? Entonces ahí nos funcionan bombas axiales. Y cuando nosotros tenemos ni mucha carga dinámica, pero tampoco mucho caudal, o bastante equilibrados, pues entonces nosotros podemos tener esta siguiente opción, ¿verdad? Aunque esto, repito, es bastante general lo que estamos viendo en este momento. Bueno, continuemos. Tenemos ahora eh, las bombas en los sistemas de tuberías. Básicamente acá nosotros vamos a tener la altura piezométrica total H generada por una bomba, que también se conoce como la altura piezométrica manométrica, ¿verdad? Que se le suele denominar como HM, altura manométrica. Y nos dice que es la diferencia en la altura piezométrica de la presión registrada por manómetros conectados en tuberías de succión y de descarga. Y vean que se debe tener en cuenta que en la definición de HM los diámetros de succión y de descarga deben ser iguales, aunque en muchos casos esto no sea cierto. Entonces acá básicamente estamos viendo ahora el tema de la línea de gradiente hidráulico, pero no lo vamos a leer, sino que vamos a ver una gráfica de cómo es que se comporta esta línea de gradiente hidráulico. Entonces acá podemos ejemplificar bastante bien que tenemos un punto A, que en este caso llamémoslo como está, sería un punto 1, y tenemos un punto 2, ¿verdad? Primero hacemos lo que ya conocemos, ¿verdad? Primero definimos un nivel de referencia, que normalmente suele ser 0, o si tuviéramos la elevación, pues le ponemos el dato de elevación que corresponda, ¿verdad? Como nosotros ya sabemos determinar las características de los tanques, entonces yo sé que el depósito 1,
poniendo un punto justo sobre la superficie, entonces yo ahí voy a tener una elevación 1, voy a tener una presión en 1 y voy a tener una velocidad en 1, que en este caso para fines prácticos va a ser 0. Al igual que la presión en este caso, ¿verdad? Tenemos acá presión casi 0, aunque está sometido a una presión atmosférica, ¿verdad? Eso ya lo hemos platicado en varias ocasiones. La Z1 sí tiene un valor. Lo mismo sucede en Z2. Tenemos una elevación en 2. Tenemos una presión en 2 partido peso específico, que pues básicamente va a ser equivalente a 0. Y tenemos una velocidad en 2 también, que básicamente va a ser equivalente a 0. Hasta ahí creo que vamos bien. Ahí podemos armar nuestra ecuación general de la energía y vemos que en el trayecto tenemos una bomba, ¿verdad? Esta bomba lo que hace es añadir energía a nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, analicemos nuestra línea piezométrica como la teníamos en un sistema por gravedad. En un sistema por gravedad, nosotros arrancábamos de un depósito A que tenía una cota determinada, ¿cierto? Nosotros utilizábamos, podríamos decir que dos metodologías, una método de combinación de diámetros y la otra que era utilizando la tabla y la metodología larga para poder conducir el flujo de A a 2, ¿verdad? En este caso. Pero resulta que nosotros aquí no tenemos un desnivel favorable, ¿verdad? O sea, la cota del tanque 1 es inferior a la cota del tanque 2. Entonces, por gravedad es imposible que yo pueda conducir de 1 a 2, ¿verdad? Para ello, entonces, yo tengo que agregar una bomba. Como tengo que agregar una bomba, entonces necesito saber cuánta energía tengo que agregarle al sistema para poder compensar todas las pérdidas que hay. Y estas pérdidas están compuestas, para empezar, por HT. Que HT, voy a tratar de utilizar otro color para que se pueda entender. HT es la altura total o la diferencia que hay entre 1 y 2, ¿verdad? Sería esta altura que tenemos aquí, ¿verdad? Esa normalmente también se le conoce como la altura topográfica, ¿verdad? Que es relativamente sencilla de calcular. De hecho, creo que es la más fácil de calcular de todas las componentes que tendríamos que considerar acá. Luego tenemos dos líneas, tal cual lo habíamos visto en la clase. Tenemos una línea que es continua de color rojo, que esta línea continua de color rojo básicamente es la línea de energía total del sistema, ¿verdad? Y la punteada que ustedes logran observar, esa punteada básicamente es la línea de gradiente hidráulico o la línea piezométrica. Y habíamos dicho que esa diferencia de alturas básicamente era porque la carga de velocidad nosotros la estábamos despreciando, ¿verdad? No es que no exista, pero para fines prácticos nosotros no la consideramos en la línea de gradiente hidráulico. Pero veamos entonces qué necesito compensar yo en un principio. En un principio, cuando nosotros tenemos una línea de succión, que es justo lo que yo ahorita estoy pintando, cuando yo tengo una línea de succión, voy a tener pérdidas menores en ese tramo, lógicamente. ¿Por qué? Porque seguramente hay una válvula de pie en la parte de abajo, seguramente voy a tener un codo en este punto, ¿verdad? Y puedo tener válvulas, ¿verdad? Para poder cerrar el flujo o qué sé yo. Puedo tener diferentes configuraciones. Entonces es lógico que yo tenga pérdidas menores, ¿verdad? Luego,
como va a tener una longitud esa tubería, también voy a tener pérdidas por fricción. Y además, el flujo va a tener una velocidad. Por lo tanto, también voy a tener la carga de velocidad, que normalmente en la succión suele considerarse, ¿verdad? Bueno, veamos. Ya tengo el cálculo de las pérdidas de energía en la succión, que sí o sí las tengo que incluir, ¿verdad? Luego sé que tengo que agregar más energía. ¿Qué más tengo que agregar? Tengo que agregar la diferencia topográfica, ¿verdad? Que es la altura que yo tengo que vencer. De cajón es lo mínimo que yo tengo que vencer, es la diferencia de alturas. Eso es lo mínimo, ¿verdad? Pero yo sé que cuando el líquido o cuando haya flujo, pues va a haber velocidad y por lo tanto van a haber pérdidas asociadas a ese flujo. Entonces luego veamos que también tengo que compensar las pérdidas por fricción en el tramo 2, que sería de la bomba al depósito. Tengo que considerar las pérdidas menores en el tramo 2 y también tengo que considerar las pérdidas de energía en el tramo 3 por fricción y pérdidas menores en el tramo 3 por fricción. ¿Por qué hay 3 tramos ahí? ¿Y por qué hay un quiebre? Porque resulta que acá a la mitad tengo una pequeña válvula. Una válvula me genera una pérdida local. Es una pérdida puntual. Entonces, como es una pérdida puntual, no tiene pendiente, sino que básicamente es vertical, ¿verdad? Porque es un valor que baja inmediatamente, ¿verdad? Ustedes saben que cuando calculan una pérdida es un valor específico, ¿verdad? Pero no es con cierta pendiente como se hace en una tubería de X longitud, sino que cuando tienen una válvula o un accesorio la pérdida es puntual. Por lo tanto, el descenso es inmediato y luego continúa la línea piezométrica, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes tienen que saber a la hora de calcular un sistema de bombeo, ¿verdad? El principio es muy similar, ¿verdad? Si no hubiera habido la válvula que nosotros estamos viendo en la parte central, pues básicamente hubiera sido una línea continua desde la bomba inclinada hacia abajo hasta llegar al punto 2, ¿verdad? Básicamente la válvula fue la que provocó ese cambio brusco en mi línea de energía total y en mi línea de gradiente hidráulico, ¿verdad? Pero bueno, creo que hasta ahí iríamos bien. Y entonces veamos. Nosotros vamos a tener una altura manométrica, que es la altura que tenemos que vencer, ¿verdad? Y que básicamente se puede simplificar de la siguiente forma. Tendríamos como base mínima la altura topográfica que yo sí o sí tengo que vencer y tengo que superar todas las pérdidas por fricción y todas las pérdidas menores, ¿verdad? Pérdidas menores, recuerden, tenemos válvulas, tenemos accesorios y podemos tener eh, vueltas, puede ser, ¿verdad? Etcétera. Pueden haber otro tipo de dispositivos que puedan estar conectados y que generen X cantidad de pérdida, ¿verdad? Y entonces, pues básicamente ahí vamos teniendo ya como un poquito más claro todo el concepto. Luego tenemos la curva característica de una bomba, ¿verdad? O se le conoce como curva de la bomba o curva característica. En el lado derecho tenemos una curva real de una bomba específica, o perdón, de un modelo de bomba específico para diferentes potencias. Y en la figura 4.2 tenemos un esquema teórico de cómo sería una curva característica. Entonces veamos el esquema. Como habíamos dicho, tenemos una altura manométrica
que es la que tenemos que vencer, y vamos a tener para el sistema un caudal específico de diseño, ¿verdad? Luego, el valor de n que ustedes observan del lado derecho no siempre aparece, ¿verdad? Todas las curvas características van a tener indicado qué representa cada uno de los ejes, ¿verdad? No vayan a confundirse y van a decir aquí siempre va la eficiencia, o aquí siempre va la carga dinámica, o aquí siempre va el caudal, o el caudal siempre está en metros cúbicos por segundo, o el caudal siempre está en litros por minuto, no, ¿verdad? Tienen que observar específicamente cada una de las bombas y cada una de las curvas características, y si es necesario hacer conversiones las tienen que hacer, ¿verdad? Entonces veamos acá, tenemos como primer punto en la gráfica, solo déjenme ver por qué no corre, ahí está, tenemos la curva característica de la bomba que está en color verde, ¿verdad? Así se vería en una gráfica de bombas. ¿Cómo podemos interpretar esto? Cuando nosotros vemos la curva característica de una bomba, nosotros podemos observar un fenómeno, y es que cuando nosotros tenemos un caudal cero, básicamente la bomba puede elevar el fluido a una altura superior, ¿verdad? Pero conforme se va incrementando el caudal, entonces veamos que la altura a la que yo puedo elevar el flujo desciende, ¿verdad? Entonces observemos nuevamente, mientras aumenta el caudal, disminuye la carga dinámica total, que esta altura manométrica también se le conoce como carga dinámica total, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un caudal máximo, básicamente no podemos elevar el agua a la altura que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces esa es una condición que nos da la curva característica de los equipos de bombeo, ¿verdad? Entonces eso es un dato fundamental que pues prácticamente tenemos que conocer a la hora de seleccionar un equipo de bombeo. Luego tenemos la curva de la eficiencia, ¿verdad? Que en este caso nosotros, vean, en este punto central es donde se tiene la eficiencia máxima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el punto más alto de la curva de eficiencia, que viene siendo, veamos, aproximadamente de un 75%, y aquí nos dice N máximo entre un 70 y un 80%, depende del tipo de bombas. Hay bombas bastante eficientes, hay bombas poco eficientes, ¿verdad? Y nosotros, básicamente, si quisiéramos optimizar la bomba para nuestro sistema, básicamente tendríamos que tener el caudal de aquí y estaríamos logrando pues una muy buena relación entre el caudal y la carga dinámica, ¿verdad? Nosotros estamos en una eficiencia aquí, perdón, ahí tengo un pequeño, solo déjenme revisar, es que no puedo borrar. Vamos a ver, bien, voy a borrar acá y básicamente déjenme ver, voy a colocarlo bien, listo. Entonces aquí, si bien es cierto que la eficiencia máxima está acá, ¿verdad? Y podemos obtener un 75%, básicamente lo que nos está diciendo es que en nuestra curva la bomba va a funcionar con esa eficiencia, con un caudal determinado y una carga dinámica total determinada, ¿verdad? Obviamente la curva roja solo es
eficiencia, ¿verdad? La curva verde es o son las características de mi problema, ¿verdad? Entonces de repente aquí se podría confundir un poco porque las dos gráficas están en los mismos ejes de coordenadas. Entonces, para que sea más fácil su interpretación, depende de los fabricantes, pues ya les pueden dar las curvas características como las que observamos en el lado derecho, ¿verdad? Entonces aquí probablemente sea más fácil poder leer, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar unos datos ficticios, lógicamente, y vamos a ir viendo visualmente cómo podríamos hacer esa lectura. Entonces yo les digo, miren, yo necesito seleccionar una bomba para un caudal igual a 450 litros por minuto y una carga dinámica total de 200 metros. Por lo tanto, yo tengo carga dinámica total igual a 200, ¿verdad? Entonces, voy a irme a la gráfica del lado derecho y voy a buscar los datos. Tengo caudal 450. Entonces, el caudal de 450 está aquí. Y tengo una carga dinámica total de 200. Entonces, 200 está acá. ¿Qué es lo que hago? Voy a proyectar esos datos y los voy a unir en un punto, ¿verdad? Entonces vengo acá y yo tengo aquí el punto que estoy buscando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono la curva característica que se asemeje más a la condición que yo tengo de mi problema. Entonces aquí se podría decir que una bomba de 30 HP sería la que más se acerca a las características que yo tengo en mi problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si ustedes en lugar de escoger una bomba de 30, escogen una bomba de 25? Entonces, si ustedes necesitan siempre manejar el mismo caudal, resulta que con una bomba de 25, ustedes solo podrían elevar el flujo hasta una altura de unos 170, 175 metros aproximadamente, y ustedes necesitaban 200. Entonces vean que para llegar a 200, entonces ustedes ya no pueden transportar 450, sino que básicamente les baja el dato a 325 aproximadamente litros por segundo. Entonces vean que una bomba de 25 HP se sale de las características que ustedes tienen que cumplir, ¿verdad? Entonces perfectamente una bomba de 30 HP sí les podría cumplir con ese requisito. Incluso si ustedes siguen haciendo la proyección hacia abajo, vean que nuevamente coincide con 450 litros por minuto y acá podemos obtener la eficiencia de esa bomba. Si nosotros hacemos la proyección, básicamente estamos en un dato como de un 65% de eficiencia, ¿verdad? Que estamos en un rango óptimo, porque mientras más cerca del máximo estemos, pues mejor, ¿verdad? Entonces en este caso podríamos decir que la selección del equipo de bombeo correcto para las características iniciales que teníamos es una bomba de 30 HP, ¿verdad? Pero yo ya lo corroboré con los datos que tengo marcados. Luego, veamos que podemos simular la curva característica de una bomba. Por ejemplo, si yo necesito conocer cuál es la ecuación para una curva característica, pues entonces yo puedo decir que se puede respetar esta forma. Entonces sería la carga dinámica total estaría en función del valor del caudal, ¿verdad? Y de tres variables. Tendríamos AQ al cuadrado, BQ
y C, ¿verdad? Estos coeficientes A, B y C los puedo calcular tomando 3 puntos de caudal y carga dinámica total de la curva del fabricante. ¿Qué significa esto? Que yo puedo venir, puedo regresar y entonces aprovechando voy a borrar y vamos a, permítanme, vamos a borrar. No quiere, espérenme, herramienta, borrar, listo. Vamos a borrar y vamos a verificar qué quiere decir esto de seleccionar 3 puntos. Como es una ecuación que tiene 3 incógnitas que serían A, B y C, ¿por qué? ¿Por qué 3 incógnitas? Porque nosotros el caudal y la carga dinámica total sí las conocemos. ¿Por qué las conocemos? Porque los datos los estamos obteniendo literalmente de la curva característica, ¿verdad? Y esa curva característica sí tiene datos, que son los que podemos observar acá. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la ecuación de la curva característica de la bomba de 40 HP, yo puedo seleccionar 3 puntos de ese gráfico, que básicamente me van a dar coordenadas, que sería caudal 1, carga dinámica total 1, ¿verdad? Ya tendría mi primer punto. Luego vamos a ver otro que esté relativamente fácil, pongamos este. Aquí tendría yo un caudal 2 y una carga dinámica total 2. Y luego, tal vez este de acá, yo podría tener un caudal 3 y una carga dinámica total 3, ¿verdad? Entonces vean que yo conozco caudal y conozco carga dinámica en todos los puntos. Conozco caudal y conozco carga dinámica, conozco caudal y conozco carga dinámica. ¿De dónde lo saco? Pues básicamente de acá y básicamente de acá, ¿verdad? Entonces con eso yo puedo hacer un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que serían básicamente un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como yo ya tengo el punto 1, el punto 2 y el punto 3, que voy a tener un caudal 1, un caudal 2 y un caudal 3 y una carga dinámica total 1, carga dinámica total 2 y carga dinámica total 3, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Pongo acá carga dinámica total 1, A, y el caudal sería el caudal 1 al cuadrado más B, caudal 1 más C. Y esta sería mi ecuación 1. Hago exactamente lo mismo para la ecuación 2 con el punto 2 y hago exactamente lo mismo para la ecuación 3 con el punto 3, ¿verdad? Entonces armo un sistema de ecuaciones con 3 incógnitas. Y el objetivo va a ser encontrar A, B y C. Entonces para ello nosotros vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Aquí rápidamente esto no nos vamos a detener para calcularlo. Es lo mismo que nosotros utilizamos para la potencia de un equipo de bombeo, ¿verdad? Donde tenemos el peso específico, tenemos el caudal y tenemos la altura manométrica o la carga dinámica total. Y acá tenemos la eficiencia. Bueno, vamos con uno de los ejercicios. Y este ejercicio dice de la siguiente manera. Ejemplo 4.1. Determinación de la curva característica de una bomba. Y nos dice lo siguiente. Los datos suministrados por el fabricante de una bomba son los siguientes. Tengo el punto 1, tengo el punto 2 y tengo el punto 3. Que sería aquí caudal 1, caudal 2, caudal 3
y carga dinámica total 1, carga dinámica total 2 y carga dinámica total 3. Por lo tanto, tengo los 3 puntos con sus coordenadas: 40, 100 y 180, los caudales 83.26, 23.58 y 11.07. Con esos datos es como que si yo los hubiera obtenido de la gráfica, ¿verdad? Y entonces yo voy a encontrar la curva característica. Entonces aquí vamos a ver cómo se soluciona. Con esos puntos es posible calcular la ecuación que describa la curva de operación de la bomba. Lo primero que se debe hacer es plantear la ecuación utilizando unidades consistentes, es decir, que pertenezcan a un solo sistema de unidades, ¿verdad? De ahí veamos que tenemos, procediendo así, se obtienen las siguientes 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces veamos este dato. Estos datos de caudal son interesantes, ¿verdad? Tenemos 0.04, 0.04, 0.10, 0.10 y 0.18, 0.18. ¿Por qué están así? Porque nosotros estos caudales, este caudal que era de 40, se dividió dentro de 1000 y cuando se hizo eso, básicamente quedó en 0.04 y esto sería metros cúbicos por segundo. ¿Por qué? Porque la altura está en metros, ¿verdad? Y el caudal en litros por segundo, pero para que sean equivalentes, esto tiene que estar en metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, tengo que hacer esa conversión antes de introducir los datos a mis ecuaciones, ¿verdad? Entonces, ahora, lo que hago es un arreglo como lo hacíamos en matemáticas, ¿verdad? Tengo acá restando B de A, ¿verdad? Entonces yo tengo la ecuación A y básicamente lo que yo estoy haciendo aquí es teniendo A y le quito B, ¿verdad? Que estamos viendo el 83 que viene de A menos el 63 que viene de B, ¿verdad? Eso sería igual a factor común que sería A 0.04 al cuadrado menos 0.10 al cuadrado, estamos bien, más B, que sería 0.04 menos 0.10, ¿verdad? Estamos bien con esa ecuación y luego la simplificamos. Entonces 83.26 menos 63.58, 19.68 y me queda menos 0.084A y menos 0.06B, ¿verdad? Esa sería una nueva ecuación donde nosotros veamos que al momento de hacer la resta de más C menos más C, entonces menos más me da menos y entonces ya me quedaría más C menos C, 0, ¿verdad? Y ahí yo hice el primer ajuste. ¿Qué significa? Que yo ya tengo una ecuación que tiene solo 2 incógnitas. Por lo tanto, yo en ese punto ya simplifiqué un poco el proceso, ¿verdad? ¿Qué me toca hacer? Me toca encontrar una segunda ecuación con 2 incógnitas, ¿verdad? Que podría ser resultado de la combinación de otras 2 ecuaciones. Podría combinar B y C, podría combinar A y C también, ¿verdad? Que serían las 2 alternativas que podría utilizar. Entonces vean, restando C de B. Entonces yo tengo B y le resto C, ¿verdad? Entonces ahí, básicamente nosotros tenemos B menos C. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento y obtenemos la ecuación E con 2 incógnitas, que sería A y B. Entonces,
tenemos que seguir simplificando. Ya tenemos dos ecuaciones, ¿verdad? Ahora nos vamos a concentrar en la ecuación D, que tiene dos incógnitas, y en la ecuación E, que también tiene dos incógnitas. Entonces, vamos a ver que multiplicando E por menos 0.75 vamos a obtener lo siguiente, ¿verdad? Que sería, podríamos llamarle una ecuación F, ¿verdad? Ya arreglada. ¿Para qué la multiplicamos por menos 0.75? Para que en algún momento podamos eliminar una de las variables, ¿verdad? Entonces vean, finalmente sumando D más F, o sea, D más F, me queda básicamente una incógnita. Y esto, pues entonces yo ya lo puedo despejar, ¿verdad? Y ya puedo obtener el valor de A, que lo vamos a observar ahorita. Cuando nosotros ya hicimos todo el despeje, básicamente A recibe el valor de menos 2345, B recibe el valor de 0.375 y C recibe el valor de 87, ¿verdad? Entonces, como mi curva característica tenía la forma de HM igual a AQ cuadrado más BQ más C, ¿verdad? Entonces, A es menos 2345, este sería el valor de A. 0.375 sería el valor de B y 87 sería el valor de C, ¿verdad? Entonces básicamente aquí nosotros ya tenemos resuelto el sistema de ecuaciones con los tres puntos que seleccionamos desde un principio directamente de la curva característica, ¿verdad? Y básicamente cuando nosotros grafiquemos esta ecuación, pues nos tiene que dar algo como esto, ¿verdad? Muy parecido a lo que teníamos en la ecuación de la carga dinámica. Entonces vean, esta última es la ecuación para la bomba que debe ser suministrada por el fabricante, aclarando que el caudal debe estar en metros cúbicos por segundo y la altura piezométrica en metros, ¿verdad? Como lo habíamos indicado desde este punto, ¿verdad? Que acá hicimos la conversión para poder trabajar las unidades como realmente deberían ser. Entonces nos quedamos hasta acá. Continuamos el día jueves. Espero que tengan una buena noche. Hasta luego.